muchos derbis en el mundo y me han contado que este es uno de los más pasionales que hay, ¿no? Que dentro de la ciudad realmente se vive con una gran intensidad y que, bueno, que para la gente es como una final, ¿no? El ganarle a tu rival, a tu vecino aquí en Sevilla, la verdad que da mucho repercusión y que, bueno, que va a haber un gran ambiente sobre todo. Me lo han metido mucho en la cabeza desde el primer momento que llegué aquí y es algo que estamos esperando todos, ¿no? Y más los nuevos, los que no lo hemos vivido, tenemos ganas de vivir esa experiencia y ver lo que es un derbi Betis-Sevilla. Yo soy de la idea de que los derbis no tienen o no influye mucho el cómo venga un equipo, cómo venga el otro. Yo creo que al final eso se olvida en ese momento y cada uno pone el 100% de su equipo, de sus capacidades, porque sabe que se juegan más de 3 puntos, ¿no? Sabe que se juegan también el orgullo de la ciudad, el orgullo en muchos sentidos y más allá de que después regresen a la realidad de que si uno está peleando una cosa, si el otro está peleando otra cosa, pero el ganar el derbi yo creo que es punto y aparte. Está claro que vamos a pedir un triunfo en Día de Reyes y yo creo que sería el mejor regalo para todos los béticos. Ya uno le cuentan y más o menos se entera de la repercusión que tiene el Betis en Sevilla o en toda España, pero no se da cuenta hasta que uno llega, la verdad, de la repercusión que tiene, la pasión que tiene la gente por este equipo, para lo bueno y para lo malo, y el cómo viven el traspasar de las jornadas la gente, ¿no? La verdad que es una pasión que no me había tocado vivir antes y que, bueno, la verdad que estoy encantado de estar aquí. Chavales, somos un equipo, una familia, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Así que seguimos a lo que sabemos y lo que entrenamos, ¿vale? Y muero por el compañero y animarnos entre nosotros. Eso. Vamos, en 90 minutos. 1, 2 y 3. Si te soy honesto, cuando yo fiché por el Betis, una de las primeras cosas que me hizo ilusión fue conocerlo a él. Como todos saben, es un personaje, ¿no? En todos los sentidos, una grandísima persona, muy humilde, que siempre está a disposición del grupo a ayudar, es un gran capitán y bueno, la personalidad que tiene, pues todos la conocemos, ¿no? La verdad que es el que pone el ambiente dentro del vestuario, el que siempre tiene algo para alegrarte en los malos momentos, en los buenos y que bueno, siempre se agradece tener un compañero como él. Ahí está Guardado, la pone para Joaquín, gol, 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 gol de Joaquín con un pase maravilloso de Guardado. La verdad que es un entrenador con el cual me identifico muchísimo, con el estilo de juego que tiene, con la personalidad que tiene. Muy importante el equilibrio. Chavales, vamos. La manera de llevar del grupo también me gusta mucho y que bueno, la verdad que poco a poco nos hemos ido conociendo más, no solo a nivel personal, sino también en sus reacciones, cuando las cosas van bien, van mal. Y cuando ahora las cosas han ido mal, yo creo que es cuando más valor se le da, o para mí más valor le doy a un entrenador que mantiene la misma pues, ecuanimidad, ¿no? el mismo temple, ¿no? Y eso me ha gustado mucho de él. Es un tema más táctico, no es físico, entonces claro, cuando... Lo que más preocupaba y lo que más se hablaba es de que parecía que dejamos de ser lo que empezamos a hacer a principio de temporada, ¿no? Podemos perder, pero no hay que perder nuestra identidad. Obviamente siempre cuando se hablan de objetivos da miedo siempre decir un objetivo, o siempre se mantienen
las reservas para no equivocarte o no meterte tú mismo presión. Pero está claro que ya que estamos ahí, estamos en una posición en la cual sentimos que tenemos equipo para pelear, pues lo pelearemos hasta el final. Levanta la cabeza Guardado, mete el centro y gol. ¡Gol! De Sergio León para el Real Betis. A la transición del Betis que puede ser buena, la pone Sergio León, remate de cabeza, Sanabria, gol. Del Real Betis. Ahí Budebus que se puede animar a disparar, le pega con la derecha.